Bueno, ¿qué tal? Vamos a seguir con el próximo capítulo del curso de C++ y trataremos de reversar los ejemplos, como siempre. Este se refiere a destructores. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, acá estamos, destructores. Los destructores son funciones iguales que eran los constructores, son funciones miembros especiales o métodos que sirven para eliminar un objeto de una determinada clase. O sea, el destructor realizará los procesos necesarios cuando un objeto termine su ámbito temporal, por ejemplo, liberando la memoria dinámica utilizada por dicho objeto o liberando recursos como ficheros, dispositivos, etcétera. Al igual que los constructores, los destructores también tienen algunas características especiales, tienen el mismo nombre que las clases que pertenecen, pero tienen el símbolo este, no sé cómo se llama, el rulito, pero que se vea bien. El rulito, la olita, no sé qué nombre tiene, ese simbolito, pero bueno, es ese, ya lo sabemos, este de acá. No tienen argumentos, no tienen parámetros, no pueden ser heredados, deben ser públicos. No tiene sentido declarar un destructor como privado, que siempre se usa del exterior de la clase, ni tampoco como protegido, ya que no puede ser heredado. No pueden ser sobrecargados, lo cual es lógico, puesto que no tienen valor de retorno ni parámetros, no hay posibilidad de sobrecarga, pues tiene que haber uno solo en este caso. Cuando se define un destructor para una clase, este es llamado automáticamente cuando se abandona el ámbito que fue definido. El, el- si un objeto se creó en el stack, cuando salimos de la función, el compilador debería llamar al destructor para que limpiemos todas las cosas que utilizó ese objeto, porque ya no va a existir más. Si estaba en el stack, al salir de la función, ya es una variable local, entonces estoy abandonando el ámbito en el que fue definido y entonces dice, esto es así salvo cuando el objeto fue creado dinámicamente con el operador new, o sea, se creó en el heap, ya que en este caso cuando es necesario eliminarlo hay que hacerlo explícitamente utilizando el operador delete. O sea que cuando lo creamos con new, se llamará el compilador te hace una llamada al constructor, el que corresponda, si hay varios, y cuando hay que eliminarlo, el compilador te hace una llamada, si fue creado con new, cuando hagamos delete de ese objeto, el compilador llamará al destructor, ¿no es cierto? Después del delete, llamará al destructor. En general, será necesario definir un destructor cuando nuestra clase tenga miembros de tipo puntero. O sea, cuando tenemos miembros de tipo puntero, es importante definir un destructor porque hay que liberar qué es lo que está apuntando ese puntero. Si lo cree una memoria del heap con new, bueno, tendría que hacer delete de, del, para que se libere la zona de memoria donde está apuntando esa dirección. Aunque esto no es una regla estricta, dice, pero es lo más lógico, ¿no es cierto? Bueno, tenemos el código acá que ahora vamos a explicar, es un solo código bastante largo, así que vamos a ir despacito. Vemos que acá después ya termina el capítulo. Bueno, ahora después veremos las observaciones, pero bueno, ahora vamos a aplicar este código. Acá tenemos el código. Bueno, tenemos la clase cadena. Acá vemos que la parte pública tiene varios constructores, el constructor por defecto, sin argumentos. Después tenemos el constructor que utiliza como argumento un string, un char asterisco, que es C, este char asterisco. O sea, se le pasa un char asterisco como un constant char asterisco como argumento. Este sería otro constructor. Después otro constructor es cuando le pasas un entero, o sea, ya veremos qué hace cada uno. Después otro es un constructor copia. Recordemos que el constructor copia tiene se le pasa como referencia un objeto del tipo cadena, que es esto, ¿no? Cadena ampersand. Entonces le pasamos como referencia un objeto del mismo tipo cadena, ¿cierto? Este es el constructor copia. Y después el destructor, que es este, ¿no? El que tiene el rulito delante. Entonces, como está definido acá adentro, es solamente rulito cadena. Si hubiera estado afuera, sería cadena dos puntos, rulito cadena. Le digo rulito porque, qué sé yo, no sé cómo se llama. A ver si tiene un nombre, pero porque debe tenerlo, pero yo no lo sé. Bueno, acá dice que el simbolito ese se llama en español tilde de ñ, o sea, es la tilde de la ñ, o sea, el rulito que se le coloca encima de la ñ, y en inglés tilde, claro, como no existe la otra tilde, en inglés se llama tilde, porque nosotros en español la tilde le llamamos al acento, al que va sobre las vocales, ¿no? A acentuada, B acentuada, bueno, en inglés se llama tilde, y acá tilde de ñ, no sé, no me gusta ningún nombre, me gusta rulito, le vamos a seguir diciendo rulito. Total, todos ya sabemos.
Bueno, y después del destructor, que tenemos las funciones asignar, leer, todo en la parte pública tenemos estas dos funciones, esta que de asignar, leer, le pasa un char asterisco, y acá también char asterisco, ya vamos a ver qué hacen, y después un valor privado, que es CAD, donde se guarda un char asterisco. Este se guarda una cadena, este no se puede acceder, vimos desde fuera porque es privado. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de estos constructores. El constructor por defecto lo que hace es que pone a cero directamente el valor de CAD, ¿no es cierto? O sea que pone a cero el puntero. O sea, como es un puntero a una string, esto, se guarda acá el puntero de la string, este puntero lo va a poner a cero. Vemos que acá en 2 puntos es la inicialización, entonces pone a cero CAD. Después el otro, el que le pasas un string, en este caso le pasas un string, lo que hace es crear un espacio con el len de la string, ¿ven? Que saca el len de la string que pasaste, le suma 1 para guardar el cero final y hace un new para reservar ese espacio en el heap y ese puntero se lo guarda en CAD. Y después a CAD le copia el C, ¿cierto? O sea que reservó el espacio en CAD para CAD y hace string copy de la string esa a CAD. O sea que reserva un espacio nuevo y lo copia. Ese sería el constructor cuando le pasas un string. Después tenés el constructor cuando le pasas un entero. Lo que hace es tomar ese entero como el size, ¿no es cierto? Y entonces hace un new de char de n+1, o sea que reserva un espacio para una hipotética string que todavía no está, o char asterisco, y reserva el espacio para esa hipotética string que va a tener n+1 bytes o caracteres, y ese puntero lo guarda en CAD. Y en CAD de 0 lo pone a 0. O sea que en realidad lo que está haciendo es, igual reservando espacio, le pone la dirección de memoria y en el contenido, el primer byte, por si acaso hay alguna basura o algo, lo pone a 0 para que no haya una string. Ahí, digamos, el contenido de la string sea nula, cadena vacía. ¿Ves? O sea, el puntero tiene una dirección de memoria, está reservado todo, pero todavía no hay contenido. Ese es cuando lo llamas con un entero. El constructor se llama con un entero, cuando se crea el objeto. Después si tenemos el copia, tenemos un objeto del tipo cadena, pasado por referencia. Este es el Asper CAD. En ese caso, este es el copia, y que entonces crea un nuevo espacio, vemos en la memoria también, según el largo de CAD, del que tiene CAD, vemos que CAD de CAD. O sea, lo que pasa es que él acá crea, el nombre este no está muy bueno, porque esto en realidad, ya lo vamos a ver, bueno, CAD de CAD sería el campo, ¿no? Entonces ponerle el mismo nombre acá a la variable es medio ridículo, pero bueno, esto sería el largo de la string que está acá adentro, le suma 1 y crea un espacio y después copia a la nueva, o sea, por eso se llama copia, ¿no? Copia a la nueva CAD que acaba de reservar, le copia el string que estaba ahí guardada en CAD.CAD. Ya lo vamos a ver. Y después, cuando el destructor, acá vemos que el destructor lo que hace es borrar toda reserva de la string para el string CAD, que hicimos en cualquiera de estos casos, hicimos reserva y guardamos un puntero. No nos sirve solamente guardar el puntero porque la memoria, o sea, poner a 0 el puntero porque la memoria queda reservada. O sea, que hacemos delete de CAD, con eso la memoria queda, digamos, liberada, ¿no es cierto? Y después tenemos la función asignar. eh, entonces le pasa un string y borra el CAD anterior que tenía y vuelve a crear un nuevo espacio en la memoria con el len+1 y hace copia de la nueva string de la string que pasó al nuevo espacio reservado. Y después tenemos leer para leer CAD, o sea que copia este char de C, es el leer, recordamos que se pasa por, a ver, leer, bueno, le pasa un puntero a C, es lo mismo porque es un puntero. Y entonces copia ese C, hace una copia y después retorna C. En vez de pasarlo por referencia, directamente lo pasa por puntero y igual retorna el valor. O sea que lo que hace que en C va a estar el valor que, como no puede leer este valor desde afuera, digamos, tiene que accederlo con un método, desde un método del mismo objeto, entonces lo copia
el valor de CAD, que es privado, a ese y lo retorna, ¿no es cierto? Podría haberlo hecho con referencia también, pero bueno. Y la secuencia es que primero crea un objeto cadena 1 en el stack. Vemos que esto está creando un objeto en el stack, pero utilizando el constructor en el cual el argumento es una string, o sea, le pasa cadena de prueba. O sea, que este cadena 1 en realidad está utilizando este, ¿no? El que está declarado acá, el que pasa una string, y es este, ¿no es cierto? El código es este. O sea, que le pasa una string, entonces que hace una alocación y la string que pasa se la copia a CAD. O sea, que queda guardadita ahí en la variable privada, donde guarda el puntero al char que acaba de crear, ¿no? En el espacio este. Ese es el primero. Después crea un cadena 2. Este es el puntero copia, porque cadena 1 es un objeto del tipo cadena, entonces cadena 2 es copia de cadena 1. Entonces le pasa a cadena 1 el objeto S. Entonces vemos acá el copia. El copia es este, constructor copia. Y entonces vamos al constructor copia. Es este. Entonces le pasa el objeto que ya creamos cadena 1, que es del tipo cadena, y entonces crea un nuevo espacio con el mismo largo del CAD que tenía cadena 1, porque este es cadena 1. O sea, saca el largo de eso, le suma 1 y que reserva el espacio y lo guarda en CAD, y copia el CAD que tenía el cadena 1, lo copia en el nuevo, ¿no es cierto? En el nuevo que tenemos ahora. Entonces, almacena la cadena ahora. A ver, déjame un minutito. Acá me agarro una dudita. Bueno, claro, el tema es que el dis, cuando llamamos a crear con la cadena 2, como utilizamos el constructor copia, el dis de esta llamada es el cadena 2, es el nuevo que se está, que se está creando. Y utiliza como argumento el que ya está creado, cadena 2. Entonces, cuando vamos a esta función, vemos que lo que hace, ¿no es cierto?, es crear un espacio para un nuevo CAD, ¿no es cierto?, ahí, y ese CAD va a ser el CAD de cadena 2, porque al no especificar nada adelante, es el que corresponde al dis, y este dis es el de cadena 2. Entonces crea un CAD para cadena 2, tomando el espacio que utilizaba el CAD de cadena 1, este CAD porque este es cadena 1, y entonces más 1, y entonces utilizando el mismo largo más 1, crea un espacio para el CAD de cadena 2 y copia el CAD de cadena 1 en CAD de cadena 2, ¿no es cierto? Entonces ese es cuando crea un cadena 2 con el constructor copia. Ahí está. Este cadena 2 es una copia de cadena 1. Y después crea cadena 3, que es un puntero, pero todavía no está creado el objeto. Esto solamente está diciendo que cadena 3 es un puntero a algo del tipo cadena, pero hay que reservar el espacio. Eso lo vamos a ver acá más abajo. Entonces después modifica cadena 1. Llama a la función, al método asignar. Entonces llama a asignar otra cadena diferente. Entonces asignar es el método este. Tiene como argumento el destination desde esta cadena, y por supuesto el primer argumento que acá no se ve es el dis, que es el cadena 1, ¿no es cierto? Estaría acá, que no se ve. Entonces tenemos que asignar, agarra el destination y crea un nuevo CAD del destination que sería del dis, ¿no es cierto? Este CAD es el destination del dis, o sea que de cadena 1. O sea que a cadena 1, del CAD de cadena 1, lo borra, el que tenía, hace delete, porque había un puntero ahí que estaba reservado con new, y hace un nuevo new para reservar una nueva memoria con el largo de la string nueva, y lo guarda en CAD, y este puntero que tiene reservado este espacio, ahora después le copia la string destination, ¿no es cierto? Que es la que vimos acá, cuando crea otra cadena diferente. Entonces pasa otra cadena diferente y se le asigna el CAD de cadena 1. Y después hace el cadena 3, que era un puntero, pero todavía no había creado nada, simplemente había dicho que cadena era un puntero a un objeto tipo cadena 3, pero no estaba creado el objeto. Entonces crea un objeto, en vez de como acá eran en el stack, ahora se va a crear en el heap con new, y entonces lo mismo, cuando crea un objeto con new, también se utiliza el constructor, lo mismo que en este caso. Y acá, como se le pasa un string, entonces llama al constructor
de la función, el método constructor al cual se le pasa un string, y entonces va a asignar al CAD de cadena 3, le va a asignar esta string cadena de prueba número 3. Y después imprime, ¿no? Cadena 1 leer C, porque no puede, CAD es privado, no lo puede imprimir, entonces llama a leer agarra, y el C este, que es un asterisco 256, entonces ahí él lo pasa a leer y entonces le copia cada C y lo retorna. O sea que esto en realidad está imprimiendo el CAD de cadena 1 y el CAD de cadena 2 y el CAD de cadena 3. Y después vamos a destruir cadena 3, porque como se creó con un new, lo tenemos que destruir. Todo lo que creamos con new acá lo tenemos que destruir, desde este cadena 3. Y en este caso, vamos a ver que el cadena 1 y cadena 2 se destruyen automáticamente porque al salir de la función, como son variables locales, estas son variables locales, se van a destruir automáticamente y no hay que hacer nada porque se destruyen. Y cuando se destruyan, antes de llegar al final de la función, se va a llamar la función destructor, que va a hacer delete de CAD, porque CAD se creó internamente, ¿no es cierto? Y tenemos que liberar ese espacio. Entonces, por más que salgamos de la función local y cadena 1, cadena 2 no exista, esto estaba reservado, este espacio en CAD con new, está en el heap, entonces necesitamos borrarlo. Entonces, dentro del destructor se hace el delete de CAD. Y lo mismo, cadena 3, bueno, lo llamamos específicamente para borrar cadena 3 porque no está en el stack, lo tenemos que borrar, entonces lo borramos y ahí también el, el compilador va a llamar al destructor de cadena 3, acá no se ve, pero que esto lo va a hacer el compilador, y este destructor de cadena 3 va a liberar también va a hacer delete de CAD, porque CAD, por supuesto, siempre se utilizó new para reservar en el heap, entonces está en el heap, hay que reservar, hay que liberarlo, ¿no es cierto? Porque si no quedaría existente, ¿no es cierto? Y no, eso no está bueno. Bueno, es más o menos la explicación. Ahora la vamos a ver más claro cuando lo veamos a bajo nivel. Creo que está claro, más o menos, que tiene varios constructores, según cómo lo inicialicemos, y tiene dos métodos y una variable. Tiene varios constructores, un destructor, estos son 4 constructores, un destructor, dos métodos y la variable esta char asterisco CAD, que es un puntero, ¿cierto? Bueno, bueno, también vemos acá lo que habíamos dicho, que el destructor, al igual que el constructor, no tiene valor de retorno, ni en este caso, ninguno de estos tiene, estos son todos constructores, no tienen valor de retorno, este es el destructor, no tiene valor de retorno, y tampoco tiene argumentos en este caso. Los constructores sí tienen argumentos porque en el momento de inicializar puede haber sobrecarga, en este caso es uno solo, el destructor son todos iguales. O sea, se llama, para cualquiera de los casos anteriores, se llama el mismo destructor. Bueno, vamos a ver el código bajo nivel. Después lo vamos a correr. Bueno, este es el código. Vamos a ver que el compilador agrega algunas cositas que son de chequeos de seguridad. Bueno, primero vamos a ver que lo primero que hace el compilador es, bueno, yo agarro y este es el objeto cadena 1 que está en el stack. Ahí está, entonces agarro la dirección. Y lo primero que hacía yo en el código era llamar al constructor de cadena 1, ¿no es cierto? Porque tengo que, digamos, inicializarlo, ¿no es cierto? Con llamando al constructor. En este caso, es el constructor que se le pasa una string de los 4 que hay. Bueno, y vemos, pero que antes de eso, que acá está el constructor que llama una string, hay un agregado acá en el medio que metió el compilador, que nosotros no lo hicimos, que antes no lo había hecho y ahora vamos a ver por qué, que lo que hace es hacer memset de la memoria o sea, poner a cero, memset pone a cero toda la memoria del objeto que se creó. O sea, que este cadena 1, que se pasa acá a través de RCX y que se pasa acá a través del dis, o sea, que es este dis, vemos que eso es una dirección y se hace memset, o sea, que se pone a cero toda la dirección. Acá lo vemos, este dis se pasa como argumento a RDI y sabemos que RP2 lo que hace es poner el valor que está en EAX, que es 0, la cantidad de veces que está RCX, ¿no es cierto? Que es de RDX, segundo argumento, que es 8, porque el tamaño del objeto cadena 1 es 8.
porque el único contenido que tiene es un puntero, y el puntero en 64 bits es 8 bytes, o sea que es esto. O sea, lo único de todo esto que guarda algo en la memoria es este puntero, porque tiene 8 bytes, porque es un puntero, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Entonces lo que hace es poner a cero todo el contenido. Este RDX va a este argumento 8, que sería el size. Este sería el puntero al objeto cadena. Vamos a seguir haciéndolo. Puntero al objeto cadena. Cadena. Y entonces levanta el puntero del objeto cadena RDI. RCX tiene el size y EAX tiene 0. Y el reps2 lo que hace es se repite la cantidad de veces que, que se encuentra en RCX, ¿no es cierto? Para borrar todo, ¿no es cierto? Porque RedStops es como, borra de a bytes, ¿no es cierto? O sea, borra 8 bytes, que también está estos W, estos Q, qué sé yo. Entonces, este lo que hace es borrar 8 bytes, ¿no es cierto? Poner a cero todos los 8 bytes que estaban en el objeto. O sea, ¿por qué esto lo hizo ahora? Y acá, bueno, esto es equivalente a memset dis 0 a 2, o sea que a 2 es el size, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué esto no lo hizo en los casos anteriores? Cuando hicimos lo mismo, reservamos un espacio y llamábamos al constructor y no estaba metido esto. Bueno, se toma, el compilador dice, bueno, ojo, que acá adentro, en el objeto este hay un puntero. Entonces no puedo inicializar algo con un puntero que no está a cero, ¿no es cierto? Porque puede estar apuntando a una memoria que de casualidad tenga algo y entonces puede ser peligroso. Entonces lo que hace es, dice, bueno, ¿tenés un puntero acá adentro? Este cadena 1 es un puntero, bueno, entonces le vamos a poner a cero antes de hacer nada. O sea que lo que está haciendo es CAD igual a cero, ¿no es cierto? Antes de llamar al constructor, está poniendo, como nosotros ya tenemos la dirección de memoria donde está el objeto, cadena 1, al hacer esto, ya tenemos una dirección de memoria en el stack y su contenido. Entonces, antes de llamar al constructor, que es un segundo paso, en el medio, lo primero que hace es poner a cero el CAD, ¿no es cierto? Que está acá. Pone a cero este CAD, ¿no es cierto? Para que el puntero quede a cero. Bueno, una vez que pasa eso, que esto es una cuestión de seguridad que agrega el compilador, llama al primer constructor, ¿no? Con cadena de prueba como argumento, que C es cadena de prueba, lo pasa como segundo, sería como primer argumento, acá se ve, pero en realidad sabemos que es el segundo porque el primero es el dis, que es cadena 1, o sea que esto correspondería a cadena 1. Entonces llama al constructor y esto sería, el dis sería puntero a objeto cadena. Vamos a poner, esto lo ponemos genérico porque puede llamarse para cualquiera. C es la string que le acabamos de pasar. Recordemos que este es el constructor para cuando se le pasa una string, ¿no es cierto? Acá la vemos, ¿no? Es el constructor que se le pasa una string. Acá sí se ve el argumento que es el dis, ¿no es cierto? Se pasa a arroba cadena 1 porque es el dis. Y acá el argumento cadena de prueba que es el char asterisco, que es lo que hacíamos acá, ¿no es cierto? Lo que hacíamos acá. O sea, esto está haciendo esto, ¿no es cierto? Llamando al constructor utilizando cadena de prueba, que es este constructor. Este, o sea, este. Esta es la declaración, este es ¿cómo es? La definición. Bueno, entonces una vez que llamamos a este cadena 1, después lo vamos a debaguear, ¿vale? Que eso se va a aclarar bastante cuando lo debaguemos, pero bueno, es bueno ir viendo las cosas sin debaguear, ¿no es cierto? Para ir acostumbrándose. Bueno, entonces llamamos al constructor con cadena de prueba como string y el dis es cadena 1 y entonces estamos acá. Y entonces acá está la string que la guardamos en C, que por supuesto, acá tenemos este RDX que está en C, vemos que son parte del shadow space, ¿no es cierto? O sea que acá está el puntero, que es el objeto cadena, que son 8 bytes, un keyword, y este C es el puntero a la string, que por supuesto también son 8 bytes y se guardan ahí. O sea que este C es el puntero. Saca el largo de la string de C, que acá es string length de C, y lo pasa a B2, que acá le vamos a poner largo. Largo. O sea que este es el largo que devuelve string length de C,
lo, lo guarda acá en largo y lo incrementa en 1, acá también lo incrementa en 1, y es el nuevo size para el new. O sea que llama a new con el size S, el largo de la cadena que le pasamos más 1. Acá lo mismo, hace new de largo más 1, ¿no es cierto? Siempre como tipo char asterisco. Y eso lo guarda, el dis acá es el puntero objeto cadena. Bueno, le pone puntero objeto cadena porque ya hay un puntero objeto cadena. Entonces ahí guarda el CAD, ¿no es cierto? Que es el puntero en el nuevo espacio reservado, donde que tiene el largo de la string que es el argumento, más 1, y ahí guarda el puntero. Y después copia ahí, ¿no es cierto? Copia en la dirección esa, hace string copy, donde apunta donde reservó, copia el C que pasamos ahí al donde reservó, copia la string, ¿no es cierto? Hace string copy. Bueno, eso es todo y después devuelve el puntero objeto cadena, que bueno, esto no tiene valor de retorno, pero a bajo nivel ustedes van a ver que siempre los constructores NAX devuelven el puntero al objeto, el dis, ¿no es cierto? El primero de los argumentos, y lo devuelve acá en RX. O sea que con eso ya inicializamos el objeto cadena 1 y ahora después lo vamos a ver a bajo nivel. Después va a inicializar el cadena 2, lo mismo. Vemos que pasa a EDX 8, o sea que cadena 2 se inicializa con el constructor cuyo argumento es un entero, un int64, bueno, un entero. En este caso, bueno, ojo, primero también llama al autoclass init. eh, claro, acá me confundí porque este es el autoclass init. Esto lo que hace es poner a 0 el contenido de cadena 2, lo mismo que vimos acá. Este es el puntero del objeto cadena. Y entonces con el mismo size ese pone a 0 todo, lo mismo que hace acá, ¿no? Que hacía antes. O sea, pone a 0, esto lo agregó el compilador, pone a 0 el contenido de cadena para que el puntero esté a 0. Y después, claro, una llama al constructor copia, ¿no es cierto? Recordemos que el segundo lo llamaba como copia. O sea, hace una copia el argumento era cadena 1 y el dis era cadena 2. Y eso es lo que hace acá, ¿no? El argumento, el dis es cadena 2, ¿cierto? Porque se crea el objeto cadena 2. Y el argumento, o sea, el primer argumento es cadena 2 y el segundo cadena 1, porque el primero es el dis, que es cadena 2. O sea que cadena 2 es el dis y cadena 1 es el segundo argumento. Entonces vamos acá, vamos a ver el dis, vamos a poner puntero objeto cadena new o nuevo. Pongámosle nuevo porque puntero el objeto cadena nuevo y esto es el existente, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es tomar el argumento K del el puntero S, ¿no es cierto? Que tenía y sacar el largo de la string que tenía ahí en K, ¿no es cierto? A través del puntero saca el largo y acá ponemos el size, ¿no es cierto? Del objeto existente que tenía. Porque este es el existente. Podemos ponerle, ¿no? Puntero objeto existente. Cadena existente. Existente. Bueno, entonces toma el CAD del objeto existente, le saca el aro, lo guarda en size y después reserva un nuevo espacio con ese size para el puntero de objeto cadena nuevo CAD, lo guarda ahí el nuevo puntero de ese nuevo espacio y copia al nuevo CAD del objeto de cadena nuevo el puntero el del viejo CAD, ¿no es cierto? Pero vemos que no copia los punteros, copia el contenido, eso está bueno, o sea, hace string copy, o sea, lo que está haciendo no es copiando el puntero, sino copiando mediante string copy el contenido a donde apunta el puntero CAD, el puntero CAD el contenido lo copia al contenido del nuevo CAD, ¿no es cierto? El nuevo CAD que acaba de alocar. Y eso está bueno porque si nosotros copiamos el puntero, al hacer la copia es algo que es peligroso porque estamos manejando dos objetos con punteros iguales que apuntan a direcciones de memoria, que entonces cuando modifiquemos uno, vamos a estar modificando el otro también porque el puntero apunta a la misma dirección de memoria. Entonces no conviene copiar los punteros, sino copiar los contenidos, como es acá, ¿no? Acá este copy lo que hace es utilizar los punteros para copiar la memoria que apunta a este a la memoria que apunta a este. De esa forma, no tenemos problema de mantener en dos objetos distintos los mismos punteros, a la misma dirección de memoria.
Bueno, entonces eso es el constructor copia, que es este que está acá, ¿no es cierto? Ahí vemos que hicimos esto, ¿no? Llamó al constructor copia. Hicimos esto de acá. Y después viene cadena 3, ¿no es cierto? Que esto lo va a asignar con un new, pero antes, o sea, esto acá no lo vamos a ver recién a bajo nivel porque, por supuesto, lo vamos a ver cuando haga el new. Entonces después lo que hace es llamar a asignar, dentro, llama a asignar, esto lo agregó el compilador, el try, ¿no es cierto? Para que si hay algún error, el try except, bueno, eso después ya lo vamos a ver, pero por ahora no lo vemos. Ya vamos a ver en su momento esas cosas, son de bajo nivel, lo agregó el compilador, nosotros no lo pusimos en el código, pero bueno, vemos acá el try, no se ve acá. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos en el... Bueno, llama leer, la función leer, esta. No, asignar, llamábamos asignar, perdón, estábamos acá antes. Ah, acá está, asignar. Estábamos acá, asignar, y va a asignar otra cadena diferente o sea, el dis es cadena 1. Vemos cómo, como tenemos varios objetos del mismo tipo, siempre tenemos que fijarnos cuál es el dis que está pasando para saber a cuál CAD de todos es el que está trabajando. En este caso estamos trabajando con el dis que es cadena 1, por lo tanto asignar en este caso el primer argumento va a ser el dis de cadena 1 y adentro le pasa un string, ¿no es cierto? Porque asignar el argumento es un string que es esta, ¿no es cierto? Otra cadena diferente. El argumento segundo es otra cadena diferente y el primero es el dis que es cadena 1. Y entonces vamos a asignar, entonces tenemos el dis, ¿no es cierto? Que es el puntero al objeto, vamos a ponerle puntero al objeto cadena. Listo, ahí está. Y el otro es la string, ¿no es cierto? El RDX es la string, otra cadena diferente, asignar. Entonces le ponemos pongámosle cadena nueva. Puntero a cadena nueva. Listo. Entonces es un puntero, una string, entonces le ponemos puntero a cadena nueva. Y entonces, ¿qué hace? Vamos a ver acá primero, saquemos esto de acá. Vemos que lo primero que hace es borrar hacer delete del espacio que había reservado en el dis, ¿no es cierto? Que es el puntero a objeto cadena, el que corresponde al dis. Entonces, lo que hace es hacer delete, ¿no es cierto? Vemos que hace delete del puntero que es el block. Y este block es el puntero objeto cadena, el contenido es el CAD, vamos a poner cadena. Vemos que es CAD, que es un puntero, entonces este puntero acá le vamos a poner CAD para que se sepa bien, CAD. Por supuesto es el CAD del dis, ¿no es cierto? Porque recordemos que este es el dis, entonces corresponde a la cadena 1. Es el CAD de cadena 1. Y eso llama a delete para liberar ese bloque, ¿no es cierto? Libera ese bloque, ese espacio de memoria que tenía para el KDS, que es lo que hace acá, delete del puntero objeto cadena 1 CAD. Después hace el string len de la string que pasamos, puntero cadena nueva, hace el string len, lo incrementa en 1 y llama a new, ¿no es cierto? Y ese new, ese espacio ahora se vuelve a guardar en el puntero cadena 1, o sea, estás reservando un espacio en el mismo puntero que acabas de borrar, pero en ese puntero ahora guardás la dirección del nuevo espacio que acabas de crear y copias ahí la cadena nueva, esta de este dest, que sería puntero a cadena nueva. Vamos a ponerle puntero a cadena nueva. Ahí está. Esa puntero a cadena nueva se copia en la dirección esa que acabo de reservar, que es el CAD de cadena 1. Bueno, eso es todo. O sea que acá lo mismo. Tenemos el new, tenemos el CAD, CAD nuevo. Tenemos el CAD nuevo que acabo de reservar.
tenemos el puntero objeto cadena, y entonces acá vemos que en CAD se guarda la dirección de RCX, que es el CAD nuevo que acaba de reservar. Y después va a ser string copy, o sea que va a agarrar el puntero objeto cadena, el CAD va a ser el destination, el CAD que acabamos de reservar va a ser destination, y el source va a ser la cadena nueva, o sea que va a copiar la cadena acá, con string copy. Ahora lo vamos a ver debugueando, se van a dar cuenta un poco mejor. Bueno, entonces ya está, ya llamó a la función asignar, ya hicimos esto. Y ahora va realmente a crear el objeto new, el objeto cadena 3 con new. Recordemos que va a utilizar el constructor que se le pasa strings, ¿no es cierto? Entonces creamos con new, después de asignar, acá tenemos la llamada new con 8, que es el size, y entonces el objeto va a ser cadena 3, ¿no es cierto? Pongámosle cadena 3, le pongo un guión adelante porque... Bueno, entonces va a ser el cadena 3, ¿no es cierto? Lo creo ahí. Y por supuesto, lo que hizo hasta ahora fue reservar. Decimos, reservamos esto, pero ahora va a tener que llamar al constructor, ¿no es cierto? Después del new, en alguna parte va a llamar al constructor, pero antes, por supuesto, compara si cadena 3 es 0, si realmente hay una dirección, si no, bueno. Pero como si alocó, viene por acá y llama a poner a 0 lo mismo el contenido de cadena 3, va a poner todo el contenido de cadena 3 a 0 para que el CAD interno se ponga a 0, esto lo agrega el compilador, y después sí llama al constructor, ¿no es cierto? Generalmente cuando veamos programas en serio, es muy raro que se creen objetos en el stack. O sea, generalmente se crean objetos en el heap, como este caso. O sea, uno va a ver el new y va a ver el constructor. Un poco más después del new, como en este caso está el new, y después el constructor. Esto es lo que generalmente se ve. Es muy raro que alguien cree un objeto que solamente se utilice en una sola función. Puede ocurrir, pero no es un caso muy común. Bueno, entonces el dis es cadena 3, vemos que acá RCX es cadena 3, y lo va a llamar con una constante, ¿no es cierto? Con una string, characteristico es esta string, y es cadena de prueba cadena de prueba esta, ¿no? Entonces va a crear el objeto 3 con el constructor, el cual se le pasa una string que es cadena de prueba. Entonces llama ahí, ya estaba reverseada y ya la vimos, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es crear otro new con el largo de la string más 1, crear otro new, rellama new con el largo de la string que le estamos pasando más 1, lo guarda en el objeto CAD y después copia la nueva string en el lugar ese, ¿no es cierto? O sea que ahora tenemos el objeto cadena 3 con la string cadena de prueba 1 en el CAD, pues tiene un puntero a esa string, ¿no es cierto? Y después llama a leer, ¿no es cierto? Vemos que acá llama a leer, que es la parte esta, después de new, llama a cadena 1 leer y lo va a imprimir, llama a cadena 2 leer, lo va a imprimir, y llama a cadena 3 leer, lo va a imprimir, para leer el CAD de cada uno. Sabemos que CAD no se puede leer directamente porque es privado, pero bueno, utiliza la función leer, recordemos, para tratar de leer el contenido a través de un método que es lo que corresponde. Acá está leer y acá está leer. ¿No? O sea, acá hace string copy de CAD a C, ¿cierto? Que entonces acá nosotros lo que vamos a ver ahora es que este argumento C, ¿no es cierto? Eso lo que va a hacer es en C va a leer el contenido de cadena 2, leer. O sea que acá this, este es el puntero al objeto cadena. Perdón, acá, este this es el puntero al objeto cadena. Esta es la variable el destination de la cadena, o sea, destination o dest, pongámosle dest para leer, es un puntero, una string para leer, este C, recordemos que esto viene de este C, está reservado acá, o sea que va a leer ahí la cadena que va a leer de cadena 2. Entonces en este caso, este dice es cadena 2, pongámosle acá también, puntero al objeto cadena. Este es cadena 2 y entonces lo que hace es leer de cadena 2 el puntero
y copiar eso a C, ¿no? Copiar el espacio C que está en la memoria de C, o sea que copia la string CAD de cadena 2 y lo devuelve. Eso para cualquiera, en este caso cadena 2. Entonces lo que va a hacer es leer cadena 2 y devuelve el leer, vemos que devuelve C, o sea que devuelve el C, el puntero a C este mismo, ¿no es cierto? O sea que sería C leída, o sea que devuelve ese valor, ¿no? C leída. Y entonces, bueno, toma C leída y lo va a imprimir con, con el count, el cadena 1, ¿no es cierto? Esta es cadena 2 leer y lo va a imprimir. No me comí el cadena 1 leer, por ahí está. Ah, acá estaba cadena 1 leer. Bueno, lo mismo, cadena 1 leer y devuelve el C, o sea que este también es un retorno de C. O sea que este es C leída 1, pongámosle es otra variable. Entonces, bueno, acá devuelve el CAD de cadena 1, lo imprime, ¿no es cierto? Después acá devuelve llama leer, devuelve el CAD de cadena 2, lo imprime. Y después lo mismo con cadena 3, este sería el C de cadena 3, ¿no es cierto? C leída 3. O sea, eso lee el CAD, el puntero al CAD, ¿no es cierto? Y después lo imprime. Bueno, eso es todo. Pero también hay que ver ahora cómo se llaman los destructores. Normalmente decimos eso es todo, ya está. No, bueno, falta un poquito porque ahora faltan los destructores. Bueno, una vez después de leer todos los CAD, vemos que por supuesto tenemos que hacer delete de cadena 3, porque hubo un new, entonces tenemos que hacer delete. Entonces llama acá, este var 158 es cadena 3, vemos que levanta el puntero y lo copia acá, es una copia de cadena 3. Entonces le ponemos cadena 3B, qué sé yo, es una copia, en la misma dirección. Y entonces eso lo llama para borrar, o sea, a esta función que le agregó el compilador, que dentro igual llama a delete, ¿no? Va a llamar a delete, pero antes de llamar a delete, vemos que llama al destructor. O sea que tenemos que ver bien que esto lo arma el compilador, que yo llame a delete solamente, y me armó acá una especie de delete un poco más complejo. Y entonces, ¿qué pasó? Vemos que el primer argumento es el cadena 3, es el dis, cadena 3, este es el puntero. Vamos a ponerle rename, puntero, no, vamos a ponerlo acá mejor. Puntero al objeto cadena, en este caso es cadena 3. Y el otro argumento es un entero 1, que no pasa nada, ¿no? O sea, este es un 1, no pasa nada. En realidad el que importa es el dis, ¿no es cierto? Este es el puntero del objeto cadena. Ahí está. Este es un 1 que no importa para nada. Bueno, entonces bueno, acá está el puntero de objeto cadena y vemos que está llamando al destructor con el puntero de objeto cadena 3. Llama al destructor. O sea que cuando yo hice delete cadena 3, lo mismo que cuando hago un new para crear un objeto que él llama al constructor, el compilador llama al constructor porque yo no lo llamé acá al constructor nunca. En ningún momento llamé a la función constructor directamente, sino que se llama implícitamente, el compilador lo agrega. Y acá lo mismo, cuando yo llamo a hacer delete, el constructor me agrega la llamada, el compilador me llama ahí estoy recién levantado, todavía digo estupideces. El compilador me llama, me agrega la llamada al destructor. Entonces llama al destructor, perdón, acá. Y entonces acá tenemos el dis, que es el puntero del objeto cadena. En este caso cadena 3. Y acá lo mismo. Y ahí sí, agarra y hace delete de dis de CAD. O sea, vemos que, ¿dónde está el puntero objeto cadena? No, lo que está haciendo es que cuando yo voy a hacer delete de cadena 3, él primero llama al destructor y en el destructor lo que está haciendo es liberando CAD, o sea, el puntero que está dentro de cadena 3, para que cuando yo borre y haga delete de cadena 3 no me quede este puntero apuntando a una memoria válida que está inserto dentro de cadena 3. Entonces hace delete y acá lo mismo, ¿no? Llama puntero objeto cadena, este T, sabemos que es CAD, entonces llama esto es CAD.
Y entonces lo que va a hacer es tomar la variable esta del puntero CAD y hacer delete. O sea que libera la dirección de memoria que yo tenía incluida dentro de cadena 3. O sea, cadena 3 todavía es válido, todavía existe. No lo liberé. Cuando llamé a liberar a cadena 3, antes él liberó el puntero que estaba dentro. O sea, esto lo hice yo, por supuesto el destructor. Este es este destructor. Pero lo llamó el compilador. O sea, yo programé que cuando se llame, cuando se libere un objeto de este tipo, se haga esto, ¿no? El destructor que tiene el rulito se llame a delete de CAD, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es lo que el compilador hizo. Y después, sí, ahí en ese caso hizo el delete de CAD y después sí, llama a delete de objeto cadena. Entonces esto, cuando yo hago delete de cadena 3, que sería esto, él me agregó el llamado al destructor antes, ¿no es cierto? Eso está muy bien. Bueno, después llama al destructor con el puntero cadena 2, en este caso es en el stack, así que va a morir, pero de cualquier manera, por más que este va a morir a la salida porque está en el stack, igual hay que llamar al destructor porque dentro hay que liberar el objeto, el CAD que está dentro, porque por más que esté en el stack, tiene un puntero al heap que está dentro, entonces por eso llama al destructor. Y acá lo mismo, cadena 1 llama al destructor para liberar el punterito, que está dentro del CAD, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo vamos a debuguear para que se aclare un poco. Es un poquito molesto de explicar, pero creo que no, si lo vamos siguiendo va a ser más fácil. Vamos a poner un breakpoint. Vamos a poner acá local y vamos a correrlo. Bueno, ahí está. Vamos a borrar el breakpoint. Bueno, acá tenemos la cookie. Esto es la cookie. Bueno, acá tenemos la dirección de cadena 1, RCX. Es esto, cadena 1. Podemos agarrar y poner struct bar, porque eso es la memoria donde está el stack cadena 1. Pongamos que es del tipo delete con struct bar. Perdón, es del tipo cadena, que estoy diciendo. Sigo dormido. El tipo cadena, bueno, ahí tiene cualquier valor porque tiene basura. Y ahora va a llamar a la función esta, que lo que va a hacer es tomar la dirección de cadena 1. Esta es la función que creó el compilador para poner a 0 el puntero interno. Y entonces vemos que, bueno, vamos a poner acá también el compilador, el de compilador. Bueno, entonces lo que hace es tomar el size, que es 8, y el objeto cadena, que es el que acabamos de pasar, y entonces lo va a poner todo a 0, levanta el objeto cadena al RDI y pone EAX a 0 y el size es 8 y hace reps2. Entonces en RDI, es esta zona que está acá, lo vamos a poner ver acá también, sincronize with, entonces vemos esa zona acá y ahora lo desincronizamos para que quede de vuelta, para que podamos mover esto. Entonces nos quedó ahí la zona. Entonces cuando pasemos por el repstops, estos 8 bytes se van a poner a 0. Ven ahí que se pusieron a 0. O sea que este sería la dirección de CAD, ¿no es cierto? Porque es el contenido del objeto, que lo único que tiene en la memoria es el CAD. Y entonces sale, después de inicializarse a 0, que es lo que agregó el compilador, que es igual al menset, sale, llama al primer constructor, en este caso es el constructor que tiene como argumento o sea, al crear el objeto siempre se llama un constructor y en este caso el constructor es el constructor que se le pasa una string, que en este caso es cadena de prueba, que está en RDX. Acá vemos cadena de prueba, el puntero a cadena de prueba, y entramos. Y entonces lo que hace es, ahí está el puntero del objeto cadena, RCX, tiene el puntero del objeto cadena. Vemos que ahora está 0 porque no tiene nada. Y bueno, ahora la string saca el string length de cadena de prueba. Vemos que es 10. Y después le incrementa 1 para el 0 final. Y después eso hace un new para reservar en la memoria 11 para el nuevo CAD. Acá está. Este sería CAD. CAD. Y entonces ese va a ser la dirección de CAD interna. O sea, que ese puntero se guarda en CAD.
porque es un puntero, o sea, reservé la memoria y el puntero se guarda en CAD. Y entonces el puntero de objeto cadena, bueno, esto sería temp, ¿no? Bueno, esto sería un temporal de CAD, porque el CAD verdadero está dentro del objeto, ¿no es cierto? Entonces le ponemos temporal de CAD. Tiene la dirección que va a ir a CAD, ¿no es cierto? Pues es una variable local. Y ahora levanta esa dirección que acabo de guardar en RCX y lo guarda en, esto es puntero objeto cadena, aprieto T y lo guarda en CAD. Cadena, lo guarda en CAD. O sea que lo guardó dentro de cadena CAD. O sea, cadena, por supuesto, era el cadena, en este caso era el primer objeto, ¿no? Porque el dis era cadena 1. Recordemos que el dis era cadena 1, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace está guardándolo en el CAD de cadena 1. Y ahora cuando salgamos, vemos acá, volvamos a donde estábamos. Entonces ahora lo que hace es copiar al KDS, aprieto T, va a copiar la string source, o sea, esa que está en red, que es cadena de prueba, lo va a copiar en el destination, o sea, en cadena CAD. Le va a copiar el puntero, utiliza el puntero ese que está en cadena CAD, que está en RCX, ahí, RCX, ahí le va a copiar el contenido. Este sería el CAD, ¿no? Lo va a copiar, ese sería lo que apunta CAD, ¿no es cierto? Pues un puntero. Entonces hago string copy y ahora, por supuesto, eso me apunta a la string cadena de prueba. O sea que esto tiene un puntero a cadena de prueba. Bueno, y salgo con el puntero objeto cadena en RAX, que a pesar de que no tiene valor de retorno, igual a bajo nivel siempre te devuelve el puntero al objeto cadena, que sería el cadena 1, el dis. Bueno, entonces ya inicializamos el cadena 1. Vemos que adentro de cadena 1 está, acá está el objeto cadena y hay un offset a cadena de prueba. Offset significa un puntero a cadena de prueba. Si voy ahí, veo directamente dónde está la cadena de prueba. Acá es la dirección donde tiene esta dirección, ¿no? Esta 29, 0, ¿no? Que es donde está la string. Bueno, entonces ahora agarro cadena 2, vuelve a poner a 0 todo el contenido de cadena 2, que lo puso a 0. Vamos a poner también que es del tipo cadena en el stack. Struct bar, cadena. O sea que ahora está a 0. Lo puso a 0. Y ahora lo que hace va a copiar cadena, va a crear un cadena 2 que va a ser una copia de cadena 1. ¿No es cierto? El dis en este caso es cadena 2, que se pasa por RSX, y cadena 1 es el source, ¿no es cierto? Entonces entramos por acá. Y entonces vamos a ver que el dis es el puntero de... Acá es el nuevo, sería el puntero del objeto nuevo. Puntero del objeto cadena nuevo. Y el otro es el existente, ¿no es cierto? Este sería el existente. RDX, puntero de objeto de cadena existente. Existente. Bueno, puntero, objeto, cadena existente. Bueno, entonces agarra el puntero objeto cadena existente, saca el CAD del existente y saca saca el largo, le incrementa 1 y reserva un nuevo espacio en la memoria con la nueva cadena, con la cadena que existía del cadena anterior. Y entonces eso tiene un nuevo puntero, que es el temporal de CAD, temporal de CAD. Bueno, y entonces agarra el puntero de objeto de cadena nuevo y el temporal de CAD lo guarda en el puntero de objeto cadena nuevo, ¿no es cierto? Sería cadena de CAD, pero sobre el nuevo, ¿no? Sobre el objeto nuevo. Porque este es el objeto de cadena nuevo. Y ahora lo que va a hacer es copiar la string de la cadena existente al objeto de cadena nuevo. Vemos que acá el source es cadena CAD y el destination también es cadena CAD, pero de diferentes objetos, ¿no? Este es de cadena CAD de cadena existente y el otro cadena CAD de cadena nuevo. O sea que los dos punteritos ahora se utilizan para hacer string copy. O sea que copia la cadena del source al destination, que es esto que es acá, ¿no? Eh, Parece muy difícil, pero es lo que habíamos visto. Hace string length de la cadena existente y lo que hace es hacer un new para tener un nuevo espacio reservado para el puntero de cadena nuevo, que le pone ahí el puntero de la dirección y copia la string de uno al otro.
porque no se debe copiar el puntero de uno al otro, no conviene. Entonces se copia el contenido. O sea que ahora son dos direcciones de memoria diferentes. Vamos a ver que cadena de CAD, es una dirección y la otra, ahora vamos a hacer la string copy y vemos que las dos tienen, en este caso, cadena de prueba, pero son diferentes direcciones, por supuesto, ¿no? Esta es otra. Vemos que esta termina en 20 y la otra termina, a ver, ¿qué pasó acá? Bueno, eh, ahora lo vamos a ver mejor afuera. Bueno, tenemos el cadena 1 y cadena 2, entonces cadena 1 es este y cadena 2 es el de abajo. Entonces vemos que la dirección termina en 80 y la dirección de este termina en 20. O sea, son diferentes direcciones que tienen el mismo contenido, porque copió el contenido de la string de uno al contenido de la string de otro, pero reservó diferentes espacios de memoria. Bueno, seguimos, entonces llama a asignar, va a asignar a cadena 1 esta string, ahora otra cadena diferente. O sea que hizo una copia en cadena 2 de cadena 1 y ahora a cadena 1 le va a cambiar la string por otra cadena diferente. Entonces, ahora llama a asignar, el dis es cadena 1, entonces vamos a hacer, vemos que hace delete del, del objeto cadena 1 CAD, o sea que donde estaba la string anterior, esta, vemos que estaba cadena de prueba del objeto cadena 1, que ahora la va a borrar, eso lo va a borrar porque total ya lo tiene en cadena 2, ya lo copió, entonces eso se borra, y ahora lo que hace es, hace string length de la cadena nueva, y le suma 1, hace new, y el CAD nuevo se lo asigna a la variable CAD de vuelta y hace el string copy de, de la cadena nueva al cadena CAD que tenía, ¿no? O sea que acaba de crear, porque recordemos que ahí lo guardó en cadena CAD, el nuevo que acaba de alocar, y lo guarda ahí. Entonces ahora, cuando volvamos, vamos a ver que cadena 1 y cadena 2 ya no son iguales. Uno apunta a otra cadena diferente. Ese es el cadena 1, porque lo copió y después lo cambió a este. Y cadena 2 sigue apuntando a cadena de prueba. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora va a ser cadena 3. Pone el size 8 y hace new. Y entonces este RAX que se va a copiar en cadena 3 también va a ser un ahí en la memoria va a haber una variable de tipo cadena 3, entonces podemos poner struct var también, porque es en la memoria aunque sea en el heap. Y en el heap también, aunque tenga basura, ahí va a haber cadena 3. Bueno, vemos que llama autoclass init también para poner a 0, lo mismo que antes. O sea que acá cadena 3 ahora va a apuntar a 0. Ahí está, RCX es cadena 3. Vemos que ahí está, cadena 3 apunta a 0, porque ya se puso a 0. Y ahora va a inicializar con el constructor de cadena 3, ¿no es cierto? Vemos que llama al constructor en el cual tiene una nueva string que es cadena de prueba n. Entonces de cadena de 3 se va a inicializar, no vamos a repetir porque ya lo vimos, con cadena de prueba n, ¿no es cierto? Este es RAX, ahí está. Cadena de prueba n, ahí está. Entonces ahora tenemos las tres strings, dos tienen una de, digamos, inicializamos primero con, acá habíamos visto que inicializábamos primero con cadena de prueba, lo copiábamos esto a cadena 2, después cadena 2 pasa a ser cadena de prueba 1 tiene, cadena 1 tiene otra cadena diferente, y cadena 3 tiene cadena de prueba número 3. Ahí esto se corta acá la string porque este simbolito no existe, y ahora va a ser leer de cada una de las cadenas. Vemos que ahí lee cadena 1, acá va copiando, 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 es lo mismo, ¿no? Esto copia, el resultado es el mismo cadena 3, este sería una copia de cadena 3. Vamos a ponerle cadena 3. Recordemos que siempre devuelve, cuando llamamos a un constructor, devuelve el mismo dis, o sea, cadena 3, la vuelve ahí. Y después se llama acá y hace una copia de cadena 3, este sería cadena 3B, es lo mismo. Cadena 3B.
y después lo vuelve a copiar acá a cadena 3 y cuando después lo llama para leer, ¿no es cierto? Vemos que le pasa, es un char asterisco, o sea que le pasa la dirección. En este caso, primero va a empezar con cadena 1, va a llamar a leer cadena 1. Acá guardo cadena 3, pero acá va a llamar a cadena 1 para leer el contenido de CAD, ¿no es cierto? Que lo va a devolver acá en C. Recordemos que entonces lo que hace es llamar a esta C, es el destination donde va a leer, y este es el objeto cadena 1. Y entonces el objeto cadena 1 acá lo que hace es leer CMD, perdón, leer CAD en RDX, lee CAD, o sea, otra cadena diferente, es la cadena de cadena 1, y la va a copiar en el destination para leer, o sea que destination para leer ahora tiene lo mismo, otra cadena diferente, o sea que hizo una copia de lo que tenía guardado y que era privado y que no podía acceder, lo copió en otra variable y la devuelve en RAX, y entonces ese valor, que es el CAD de 1, lo va ahora a imprimir. Vemos que imprime cadena 1, acá está cadena 1, y después va a imprimir esa string que está en RCX, otra cadena diferente. Vemos que le va a imprimir, ¿no? Todo bien, acá está otra cadena diferente. Después va a llamar a C, o sea, otra vez va a hacer lo mismo con leer, pero la cadena 2 va a hacer lo mismo, devuelve la cadena 2 acá, cadena prueba diferente, y lo imprime, cadena 2. Ahí lo va a imprimir ahora. Lo imprime y usa el ENDL para hacer el salto de línea. Otra cadena de prueba, ahora llama al ENDL esto. Ahí está, hizo el salto de línea. Y después llama al 3, porque va a llamar a leer la cadena 3, la devuelve ahí, el puntero a cadena 3, y el puntero a la string que tiene adentro cadena 3, ¿no es cierto? Que es, ahí lo lee, es esta cadena de prueba n con ese simbolito raro, y lo va a imprimir, ahí lo imprimió, bueno, con el símbolo le sale feo porque no es ASCII. Bueno, y después que imprimió todo eso, recordamos que después de imprimir todo eso, yo llamé a delete cadena 3, porque cadena 3 lo había creado con new, yo tengo que hacer delete de lo que había creado. Y entonces llamo a cadena 3, que lo guarda acá, que lo guarda acá, y va a llamar o sea, tiene que hacer new de eso, pero el compilador me creó esta función deleting, donde primero, antes de hacer el new, levanto el objeto cadena, y lo que hago es poner a cero, hacer delete de el CAD, ¿no? Acá levanto el CAD, RAX es el CAD, el puntero a cadena de prueba, sería el puntero al string que tiene internamente cadena 3, y hago delete de eso, ¿no? O sea que este RCX va a hacer delete del espacio de memoria donde está esta string, vemos que desapareció, y ahora después de hacer el delete de la cadena interna, entonces ahora sí llama delete del puntero objeto cadena, que es el RCX que tenía acá, que ahora apunta a cualquier cosa porque la string interna no existe más, y entonces hace delete del objeto completo, ¿no? Y ahí sale. Y después llama a los destructores de cadena 2 y llama al destructor, y en este caso hace lo mismo, hace delete de CAD interno, vemos que es el objeto, es ese puntero apunta a la string cadena de prueba, y a ese espacio de memoria que tiene ese string lo libera, y después lo mismo con el de cadena 1, que acá adentro vamos a ver que es otra cadena diferente, y ese espacio de memoria que tenía la cadena interna lo libera, y después sale. Bueno, entonces hemos visto, cuesta un poco explicar porque es largo y medio tedioso, hemos visto cómo nosotros creamos el constructor y el destructor, y es el compilador el que los agrega, no hacemos nosotros llamadas directas. Nosotros instanciamos los objetos y los borramos, o sea, creamos un objeto en el stack o con new, y ahí se llama el constructor, y cuando lo decidimos borrar, con el delete si estaba creado con new, o cuando va a salir de la función, si es un objeto local en el stack, entonces en ese caso el compilador decide llamar al destructor. ¿No es cierto? Bueno, creo que terminamos. Terminamos el capítulo. Bueno, vamos a dejar de compartir.
Bueno, es difícil, es un poco difícil de explicar, más cuando uno está recién levantado. A veces se le pasan cosas, se sepan disculpar, pero creo que después lo vamos redondeando y lo vamos terminando bien. Creo que al final se entendió y se va comprendiendo que el reversing, por supuesto, imagínense que acá tenemos los símbolos y todo, imagínense que esto cuando no hay símbolos es duro, por eso la gente, es muy difícil ver cursos de reversing de C++ porque la mayoría lo detestan porque es duro, pero alguien lo tiene que hacer y el trabajo está y hay que hacer reversing. Los que escribimos exploit tenemos que hacer reversing de C++ y tenemos que aprenderlo porque si no, es como todo, alguien lo tiene que hacer. A mí me encanta, o sea, me gusta, pero sé que es duro, ¿no es cierto? Así que bueno, les recomiendo que repasen, que lo vean bien, que los traceen, que no se queden solamente con mirar el video y que hagan los ejercicios, que lo hagan como yo, que lo traten de reversear, que lo practiquen para que se le vayan quedando que vayan fijando los conocimientos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.